Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Alejandro Reyes Rodríguez, soy del grupo G36 en esta unidad de aprendizaje que es Educación y Comunidad. A lo largo del semestre hemos visto una gran cantidad de lecturas que abordan temas muy interesantes como por ejemplo responsabilidad social, la educación para la liberación de Freire, entre otras. En esta ocasión pues vamos a relacionar una noticia que salió en el periódico El Universal el día de hoy, relacionada con la mañanera del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en la cual él menciona que debido a la pandemia que está presentando el mundo en la actualidad, que es COVID-19, hay 14 estados de la República en verde y 15 estados de la República en amarillo. La nota del Universal menciona que esto puede deberse a un rebrote debido a las vacaciones de Semana Santa. Yo lo relaciono mucho con una de las lecturas que vimos en la unidad de aprendizaje, que es Una educación para la liberación, de el investigador Freire. Creo que nosotros nos dejamos guiar mucho por la información que presenta la televisión y los diferentes medios de comunicación. Estamos cegados desde cierto modo ante lo que acontece a nuestro alrededor. Porque como Freire lo decía, la educación nos libera y nos hace personas pues cultas. Entonces, si nosotros solamente estamos esperanzados a la información que puede darnos la televisión, el contenido basura de los canales populares, pues jamás vamos a tener un criterio propio o un conocimiento más amplio. Creo que tiene mucho que ver esta nota. De hecho, ahorita se las voy a poner aquí abajo. La nota menciona, como ya lo decía, que estos rebrotes pueden deberse a las vacaciones de Semana Santa. Dice que el día de hoy, viernes, hubo un registro de 484 defunciones por COVID-19. Y bueno, al final del día, quien no tiene una educación, pues va a morir en ignorancia. Este es el punto de partida desde el cual quiero relacionar esta noticia, la mañanera del día de hoy, 7 de abril, con la educación para la liberación de Freire. Como ya lo mencionaba, a lo largo del semestre hemos visto varias lecturas. Sin embargo, creo que esta tiene mucho que ver y creo que me hace mucho ruido en ese aspecto, de que soy una persona que piensa que quien no aprende es porque no quiere, y tampoco me dejo guiar por las noticias que se nos muestran en estos medios de comunicación como es la televisión basura. Para darle seguimiento al tema de la mañanera del día de hoy, 7 de mayo, bueno, se menciona también en el periódico El Universal que para el día 12 de mayo se pretende reabastecer los horarios en los que podrán suceder eventos deportivos al aire libre con un 25% más de aforo. Esto tiene mucho que ver con el tema porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monterrey, también los horarios en los clubes nocturnos los han alargado. Siento que están tratando de hacer ver a la sociedad como que la pandemia por COVID-19 ya finalizó, cuando no es así. Esto me recuerda mucho a la lectura de la educación para la liberación de Freire, porque Freire decía que si la persona comienza a hacer crítica y a relacionar lo que sucede a su alrededor, se va a comenzar a dar cuenta de que siempre ha estado oprimido, por decirlo de cierta manera, o en qué sentido está siendo oprimido. Entonces, bueno, es bien sabido que las elecciones en el estado de Nuevo León están próximas a suceder. Entonces creo que por ahí va algo el asunto de que estén reabriendo estos lugares y tiene mucho sentido para mí. Ya para finalizar con el tema, me gustaría mencionar que nosotros como futuros educadores tenemos parte esencial de lo que se debe hacer en el futuro con las próximas generaciones, enseñarlas a ser personas más razonables, más racionales, que piensen no solo por lo que ven, sino por lo que saben, por lo que aprenden y por lo que pueden juzgar a simple vista. Como bien se mencionaba en la obra de Freire, la educación para la liberación, a contraparte de la educación bancaria, pues es importante que los niños sepan, bueno, los niños y cualquier persona que esté aprendiendo algo, que sepa pensar de manera crítica para que pueda juzgar y dar una crítica constructiva y asertiva hacia cualquier tema en cuestión. De mi parte, bueno,
Quedo abierto a cualquier duda o aclaración. Como comentaba, pues me ha parecido muy interesante hablar de todos estos temas a lo largo de la unidad de aprendizaje y espero que sigan pasando buenas tardes. Hola, buen día. Soy la alumna Selena Rodríguez Bedair del grupo G36 de la materia de Educación y Comunidad por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Dentro de la lectura Estructuras organizativas para una escuela inclusiva del autor José Antonio Torres González, me quiero enfocar en el punto 3 y 4, el cual hace mención del papel que tiene la estructura de la escuela tradicional, puesto que dentro de esta estructura se encuentra principalmente el problema social más frecuente y más vivido en el país, que es la desigualdad. Y bueno, sabemos que este problema ha tenido un historial muy largo, puesto que desde mucho tiempo atrás ha existido una clasificación social, y se puede decir que ahorita en la actualidad también existe este tipo de clasificación social dentro de la educación, puesto que existe la educación pública y la privada. Pero si nos vamos años más atrás, podemos darnos cuenta que ahorita en la actualidad estamos bien, o sea, ya ha existido un avance significativo, y entonces por eso quise mostrar este ejemplo que habla sobre un grupo indígena de aquí del país, específicamente del estado de Campeche. Esta noticia se presentó en el 2012. Y pues básicamente nos presenta cómo la educación en México sí ha sido inclusiva, la cual es que se ha abierta a toda la diversidad, ya que el hecho de que este grupo indígena pueda tener una educación dentro del país, nos hace hincapié en que la educación en México ha crecido en el grado en el que pues ya ahora sí se puede integrar todos los grupos étnicos, cualquier persona que quiera estudiar. Y el mismo hecho de que ya existen leyes que otorguen que sea la educación obligatoria y al igual mismo tiempo que sea inclusiva, puesto que esto se dio origen, si no mal recuerdo, dentro del periodo de la Revolución Mexicana y dentro también de las propuestas y de las aportaciones de José Vasconcelos. Pero básicamente es esto, es darnos cuenta de cómo los indígenas ahora sí ya tienen más oportunidades de estudio, del cómo ahora en este ejemplo de la noticia, pues se nos presenta cómo los indígenas también salen de su origen, salen de su entorno social, pues para sobresalir. Y esto también es debido a las becas que se les han otorgado, porque en esta ocasión, en este caso de la noticia, se habla de becas que les dan para el extranjero, a los indígenas que van a hacer su posgrado. Y bueno, esto es a consecuencia de que dentro del país aún pues no se ha establecido bien una política educativa donde se puedan cumplir todos los elementos o todos los servicios dentro de las instituciones otorgadas para los grupos indígenas. Esto quiere decir que el país aún no se encarga bien de tener una educación pues de calidad para todas las personas, pero específicamente para los indígenas. Entonces, pues dentro de esta noticia también podemos encontrar lo que es la interculturalidad, porque hablando de que se van al extranjero, pues tienen que aprender a hablar en otro idioma, además de que ya saben el español y además de que saben su lengua natal. Pues ellos pierden un poquito de reconocimiento social o existe un choque de cultura porque están acostumbrados a estar en un entorno pues con poca población y al momento de salir pues sí desconocen un poco a la sociedad en general. Pero bueno, quise agregar esta noticia porque es un claro ejemplo, una evidencia de que sí se ha establecido en el país pues nuevas políticas que puedan ayudar a sobresalir a los indígenas, al igual que encontré también otra noticia que hablaba sobre en general Latinoamérica, específicamente en el país de Ecuador, donde también existe ya una educación de calidad para los indígenas, en donde hasta ya los contratan para hacer traducciones en libros de texto de la lengua natal de ellos a la lengua nacional, dependiendo del país en el que se encuentren. Y bueno, esta es la información que les quería presentar para enfocarnos más en el tema de la inclusión, de la educación inclusiva.
y espero que esta información pueda otorgarles pues tener un interés más interno sobre el tema de cómo ha mejorado la educación inclusiva, como ya mencioné, para los indígenas. Y gracias. Hola, mucho gusto. Me presento el día de hoy. Yo, el alumno Jesús Misael Rodríguez Chávez, va a hablar un poco de esta noticia que podemos ver a este lado. En este caso es una noticia que publica Grupo Milenio, en el cual como título lleva: escuelas rurales, multigrado y sin conectividad reportan rezago durante la pandemia. En este caso esta noticia hace referencia a cómo, pues debido a esta pandemia, todos los espacios de educación rural, que si de por sí sabemos pues ya son complicados, pues han tenido más complicaciones todavía. En este caso, más concretamente la enseñanza en multigrado, y aquellas que se encuentran en municipios que debido a la zona en la que están, pues es difícil acceso de alguna conectividad para internet. También mencionar cómo es evidente que pues hay que reestructurar la educación, aquí lo menciona, y en este caso más debido a la pandemia, como más de 1.100 millones de estudiantes estarán afectados por la contingencia, el 61.6% de la matrícula a nivel mundial. Menciona también en este caso que en lo que es este artículo, esta noticia, que justamente respecto al rezago en lo que ha sucedido a México, este ha sido muy evidente, y como en este caso también explica que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tiene un mapa mundial donde se actualiza diariamente el muestre de cómo se están cerrando estas escuelas. En este caso no hay datos registrados todavía de México. Es algo un poco alarmante y que pues nos puede hacer llegar a pensar muchas cosas. Hay que prepararnos para modelos híbridos. Menciona aquí que tengan que ir adaptándose y, si es necesario, vincular más a los padres e hijos para la mayor aprovechamiento de la formación de sus hijos. Recordemos en este caso la lectura que hemos visto en este curso de educación y comunidad, las escuelas multigrado, que justamente nos dice cómo estas escuelas multigrado es muy difícil pues la situación en la que pasan, porque para empezar sabemos que los docentes en esas escuelas multigrado son docentes que se desarrollan el papel como maestros, directores, personal administrativo e incluso hasta de intendencia. ¿Por qué? Porque no hay los recursos necesarios y la federación no designa estos recursos o no se designan para poder hacer este tipo de escuelas un poco más eficientes y que se adecúen a las necesidades de pues estas comunidades. Adicional a eso hay que recordar que normalmente estas escuelas están en zonas en las que es de difícil acceso o de poca conectividad. Entonces la situación de la pandemia fue que la mayoría de las escuelas de zonas urbanas se fueron a modalidad pues en línea. Estas escuelas no pueden implementar este tipo de estrategias, es muy difícil que logren algo por el estilo. Entonces imaginen todo el rezago que se va a generar. Si de por sí sabemos que en las escuelas multigrado es difícil como docente, como lo indicaba en la lectura, pues crear estrategias que se adecúen a todas las necesidades que tiene cada uno de los alumnos, y todavía más importante, que esas necesidades que tiene cada uno de los alumnos puedan incluso tener la cuestión de que no es fácil poderse desarrollar cuando las personas con las que estás educando no son de tu mismo grado de edad. Entonces en ese momento es difícil también la socialización. El hecho de que se hayan ido a sus casas cada persona hace todavía más complicado esta socialización. Y sabemos que las personas que cuando terminan una escuela multigrado pues tienen una tendencia a veces a tener un poco más de rezago al momento de incorporarse a otras instituciones de nivel medio, superior o mayor, ya que en este caso recordemos que estas instituciones también tienen otro diferente modelo de educación. Entonces incorporarlos se hace cada día más complicado, y con esta cuestión de la pandemia va a ser todavía más. No hay que olvidar cómo estas escuelas siempre son marginadas y son de difícil trato. Es difícil conseguir que una persona llegue a educar en esas escuelas, porque es mucho el trabajo que se genera para el docente o maestro que esté en esas escuelas. Entonces esta noticia nos deja como por parte a pensar
qué es lo que está pasando y va a pasar con estas personas que estaban en estas escuelas y cómo han tenido que ingeniárselas para poder seguir estudiando. Y recordar cómo en la lectura nos decía, estas escuelas no son nuevas, estas ya tienen mucho tiempo y justamente es algo muy difícil de poder evitar, ya que justo las comunidades son las que les benefician y al menos tienen algo de educación de esta manera. En este caso, agradezco mucho que hayan escuchado lo que yo tenía que comentar, esta noticia que podemos ver a este lado, y agradecía bastante también que pues en este caso me hayan prestado atención. Me despido, mi nombre es Jesús Misael, que tengan un excelente día. Hola, mi nombre es Nadia Joana Sánchez Alvarado y yo les estaré hablando sobre la responsabilidad social en las empresas, basándonos en el libro del doctor Carlos Gómez Díaz de León y la doctora Cintia Carolina Arroyo Rivera. La noticia que más llamó mi atención para hablar sobre este tema fue la de Noticieros Milenio, la cual dice que Coca-Cola impulsa el uso de envases retornables e invita a todos los mexicanos a trabajar juntos por algo mejor. Para empezar a enlazar el tema de responsabilidad social empresarial y la compañía Coca-Cola, primero nos debemos de preguntar si dicha compañía es socialmente responsable. Bueno, Coca-Cola se considera socialmente responsable ya que cuenta con los más elevados estándares y procesos para garantizar la seguridad y calidad de todos sus productos. Además, viven con el objetivo de que la sustentabilidad sea parte de todo lo que hacen. La empresa se compromete tanto con la parte social como la parte ambiental. Ahora vamos a pasar a ver algunos de los pilares para la sustentabilidad ambiental que maneja Coca-Cola. Bueno, primero reduce lo que viene siendo el peso de sus botellas. En segunda, pues reusando a través de los envases retornables que son 100% renovables y reciclables. Y bueno, renuevan también por medio de un proceso innovador en el envase de Plant Bottle, que pues es elevado hasta con un 30% de material renovable y reciclable. Además está hecho a base de plantas. Y por último tenemos el de reciclando, ya que se fabrica las botellas a partir de materiales reciclados. Pasando a la sustentabilidad ambiental y económica, podemos decir que Coca-Cola se comprometió a mejorar la eficiencia energética de los equipos de refrigeración, reducir el uso de energía en la producción y optimizar el sistema de transporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de que la empresa participó en la Hora del Planeta, apagando las luces de las instalaciones y a la vez se incorporaron enfriadores con dispositivos inteligentes que permiten reducir el consumo de energía a nivel regional. Otro de los puntos importantes del que debemos hablar para completar las características de una empresa socialmente responsable es el trato con sus empleados. Y Coca-Cola tiene un programa llamado Life and Coke para la conciliación laboral y familiar de los trabajadores o el Plan Íntegra, un proyecto de responsabilidad social corporativa donde los trabajadores se implican con menores en riesgo de exclusión social. Con esto damos por finalizado el tema sobre la responsabilidad social empresarial. Espero que mi noticia haya sido de ayuda para dar un mejor entendimiento al tema. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Itzel María Sánchez García y el día de hoy les hablaré sobre el tema que lleva por título El acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia. Se son las marchantes que tricuchan legaces de la autora Sally Palomino del periódico El País. Esta noticia va a ser relacionada con la lectura vista en clase que lleva por título Cómo es una ONG por dentro de un blog de Oxfam Interno. Bueno, voy a dar una breve explicación sobre qué son las ONG, que estas son organizaciones no gubernamentales que luchan para erradicar la pobreza, defender los derechos humanos y acabar con la explotación infantil. Estas organizaciones tienen un fin único, que es no quedarse quieto ante las necesidades de los demás, así como también luchar para frenar las desigualdades que existen entre unos y otros para llegar a tener un mundo lleno de oportunidades para hombres y mujeres, en donde todo sea con respeto y igualdad. Bueno,
Una vez explicado esto, pasaré a mencionarles que las ONG, como ayudan a diferentes causas, no es fácil mencionarlas todas, entonces estas han sido clasificadas, que van desde la ayuda humanitaria hasta la protección de la infancia. El que nosotros nos vamos a enfocar y el que nos importa son dos, que es la defensa de los derechos humanos y la discriminación hacia la mujer. Una vez explicado esto, pasaré a la noticia, que ahora voy a repetir el nombre. Se llama el acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia, se son las marchantes que rico echarle gases. Esta noticia nos habla que en los días que ha durado esta protesta han desaparecido muchas mujeres, o han sido violadas. Entonces, ahora las mujeres tienen miedo de salir a protestar y no volver a sus casas. Por eso, la organización Lazos de Dignidad, Lazos de Dignidad, han creado un texto que tiene por nombre Cuidémonos mientras luchamos, que básicamente da tips o da consejos de qué hacer cuando salen a protestar y evitar que sufran de un abuso. Uno de esos consejos que ellas dan es que cuando salgan lleven papelitos con sus nombres completos y su tipo de sangre para que las policías lo que están haciendo es que les dicen a las mujeres: es que tú acabas de cometer un delito, te tenemos que llevar a no sé dónde. Esta técnica la llevan usando, entonces las mujeres ya saben cuando es eso, es que un 90% es que las llevan a abusarlas. Entonces, ellas al ver que un policía les está hablando, les da el papelito a la persona que estén cerca de ahí o lo tiran. Y así, en dado caso, y que ojalá no pase más, ellas ya no aparezcan, ya saben cómo buscarla, como por su tipo de sangre, o si la ven, saben cuál es su nombre y todo eso. Entonces, básicamente, esta organización, que he de mencionar que no es una organización no gubernamental, pero más adelante lo vamos a ver, esa organización hizo ese texto para ayudar a aquellas personas que están alzando su voz. Bueno, de mi lado izquierdo tengo una cita de la noticia, que nos dice que básicamente la policía se está llevando a las mujeres cerca de unas, ¿cómo se llaman? Cerca de unas comisarías para ahí aprovecharse de esas mujeres, violarlas, golpearlas, insultarlas y matarlas. Se supone que las personas que tú crees que te están protegiendo y te van a dar protección son las personas que más te están lastimando hoy en día. Entonces es algo ilógico que la policía diga: yo te voy a cuidar, pero no lo hace, simplemente te mata. Entonces no tiene mucha relevancia eso. Bueno, en las calles se oye gritar, en donde están haciendo las protestas en Colombia, que dice: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Es por lo que les mencioné anteriormente, que la policía se está aprovechando de su poder y está abusando de las muchachas, de las mujeres que están saliendo a protestar. De hecho, en la noticia salían 3 declaraciones de mujeres. La más chiquita tenía 18 años, la más grande tenía 26, en donde dicen que los policías se las llevaban y entre muchos la violaban, las grababan, las insultaban, les escupían, se les hacían de todo. Y que lo que más les llamaba la atención que era que había mujeres policías ahí contemplando la escena y no hacían nada. De hecho, en una mencionó que se reían, que la mujer policía se estaba riendo de lo que le estaban haciendo. En lugar de ayudarla, se estaba riendo de lo que le estaba pasando. Entonces, ahí es donde se dice que tienes que pasar por lo mismo para que intentes ayudar, y lamentablemente esa policía pues no hizo nada para ayudar a esa joven. Era la más pequeña, la que le digo que tiene 18 años. De hecho, en el título se menciona: si así son las marchantes, qué rico echarle gases. Era porque estaban unas mujeres protestando sin camisa y sin brasier, entonces pues sí les veían sus pechos. Los hombres policías, al ver esto, pues
las veían con morbo y por eso es que dijeron esto. O sea, si son las marchantes, qué rico echarle gases. Después de, incluso hubo unos, en otra noticia que le continuaba esta, decía que los policías estaban masturbando viendo a las protestantes y después las atacaban. Era como de que, ok, voy a disfrutarte un momento y después ya te daño. Algo así era la lógica de la policía. Bueno, hablando ya un poquito de la noticia para que se entienda de lo que estoy hablando, pasemos al punto que nos importa. Ahora sí, que son las ONG. Estas ONG eligen el proyecto en el que van a participar a como ellos decidan, a lo que su naturaleza, les dice. Por ejemplo, yo como organización voy a enfocarme nada más a ayudar a los pobres, ok, y es nada más causas que tengan que ver con pobres, ellos se encargan. En este caso, estas dos organizaciones, que son las que se mencionan en la noticia, que son la Fundación de la Dignidad y Temblores. Estas dos organizaciones se mencionan en las noticias. De la que ya les hablé es de la de la Dignidad, que era la que hizo un texto para darle consejos a las mujeres que estaban protestando. Bueno, ya hablé un poquito de esta, que esta es una organización no gubernamental, hay de recalcar eso, que lucha para combatir las desigualdades que existen principalmente hacia la mujer, así como también son defensoras de los derechos humanos, de las personas que son privadas de la libertad, que son víctimas de violaciones de los derechos humanos, y mencionaba también los derechos de las personas LGBTI, o sea, que ayudan a diferentes causas. Bueno, pasando a Temblores. Esta es muy moderna. Me sorprendí de ella y no había escuchado hablar de la de la Dignidad. Sí, ya la había visto, como mencioné, que era de personas privadas de la libertad. Yo había visto una noticia referente a eso, y esta asociación ayudó, esta organización ayudó mucho a esas personas. Bueno, eso ya es otro tema. Regresando a Temblores, esta es un movimiento social que lo que hace es que la gente se levante y alce la voz por lo que se le está quitando, por los derechos que no se le están haciendo cumplir, y es a lo que ellos más o menos se encargan, de la protección de los derechos humanos, de las habitantes de las calles, de las personas LGBTI. Esa también se encarga de las personas LGBTI, al igual que la de la Dignidad. También de los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales. Entonces esta está más, como les digo, esta como es un poco más nueva, ya está abarcando temas de como que más de actualidad, por así decirlo. Esta, Temblores, hizo una tipo no encuesta, sino que juntó varias declaraciones de chavas y llegaron a la conclusión de que 10 de cada 15 mujeres que salieron a protestar en Colombia fueron abusadas por la policía, ya sea verbalmente, sexualmente, físicamente, como sea, pero han sido abusadas de estas personas. Y bueno, pasando ya a la parte en donde estas dos organizaciones están dentro de la noticia, podemos ver aquí a la de la Dignidad, que era como les mencioné, que la Dignidad compartieron un texto que lleva por nombre Cuidémonos mientras luchamos, que es la que decía, en donde les dan diferentes tips o consejos de que no vayan solas a protestar, que traigan papelitos con su nombre y su tipo de sangre, que si ven que un policía se les acerca, irse de ahí, o había otro que me parece también muy interesante, que era el de traer un spray de ajo, un gas de ajo, para echárselo a los policías que iban con esas intenciones,
Obviamente que no los, recalcaron, que solamente lo fueran a usar si veían que la policía iba con otras intenciones, no nada más como por de que hay un policía, le he hecho, no, era como estar seguras de lo que estaban haciendo y protegerse. Bueno, también mencionaban que otra recomendación que esta organización les daba es que protestaran solamente de día, o sea, si de por sí de día estaban siendo abusadas sexualmente, de noche iba a ser el doble. Entonces, ¿qué les recomendaba? Que mejor fuera de día para que hubiera más gente y a más gente pudiera observar de lo que estaba pasando y así tener testimonios de que la última vez que se te vio en la protesta fue con los policías. Pasando a temblores, esta era, como les dije, documentó el abuso gracias a las declaraciones que mujeres hicieron de los abusos que sufrieron por la policía. Y uno que decía, y se lo voy a leer porque me parece muy interesante, es que dice: yo iba caminando sola hacia mi casa y unos 10 o 15 policías me acorralaron y comenzaron a marbocearme. Uno de ellos me dijo: si así son las marchantes, qué rico echarles gases. Bueno, aquí otra vez se volvió a usar esta frase. Tengo entendido, porque me confundí, porque 2 veces mencioné esta frase, pero en diferentes situaciones, y era que los policías estaban usando mucho esa frase. No entiendo el porqué que tenga de relevancia, pero se utilizaba mucho esa frase. Bueno, habían unas declaraciones en donde las chavas nada más decían su primer nombre o inventaban uno para poder dar su declaración. Pero esta organización Temblores registró todo y pudo dar como con el documento de cuántas personas cuántas mujeres estaban siendo abusadas en lo que va de esta protesta, porque si no mal recuerdo aún no está terminada esta protesta y aún siguen habiendo más casos de violencia. Creo que no mencioné, pero esta noticia fue del 5 de mayo y hoy estamos a 7 y se siguen viendo abusos. Me metí a las páginas tanto de Lazos de Dignidad como de Temblores, en donde se estaba actualizando esos documentos de los abusos que han ocurrido. Y bueno, otro de lo que Temblores hace, esta organización hace en estos casos, es que si hay videos en donde se está viendo que la policía está atacando a mujeres, que sean nada más de insultarlas o de masturbarse enfrente de ellas, están reuniendo todos esos videos para que ellas en algún momento poderlos utilizar a favor de las mujeres, para que estos hombres policías y mujeres policías, porque me vuelvo a retomar que hayan mujeres policías que también estaban apoyando estos abusos, para que tengan un castigo. ¿Por qué? Porque eso no se puede quedar así, no porque sean policías, ellos tienen el derecho de hacer y de hacer lo que quieran con las mujeres que están alzando la voz para el lugar en donde ellos viven. Es otra cosa que me sorprende, que están luchando para algo que se les está quitando a todos. La policía, en lugar de apoyarlos, las está perjudicando. Y bueno, para ir finalizando, me gustaría mencionar que las organizaciones no gubernamentales no solamente se enfocan en ayudar a los pobres o a las personas que están en situaciones difíciles, porque muchos tienen esa idea y no es cierto. Aquí podemos ver, a lo largo de toda esta presentación, podemos ver que se encargan de abusos también, de reunir evidencias necesarias para que se les castigue a las personas que están haciendo el mal. Aquí están hablando de policías, pero pueden ser maestros, diputados, no sé, pueden ser todas las personas que sean posibles, pero todas esas personas que están abusando de las mujeres o de los hombres o de los niños tienen que recibir un castigo, porque no es justo que estén haciendo eso. Entonces, hay que apoyar más a estas organizaciones, hay que hacerlas sentir que está valiendo todo su trabajo, porque algunas organizaciones no son conocidas. ¿Y qué hacen? No, pues ¿para qué sigo trabajando o para qué sigo ayudando si no tengo un reconocimiento? Como hemos visto
en una lectura que debían de haber un reconocimiento, en este caso en los de los talleres de padres, pero que también debe haber reconocimiento para estas organizaciones que están luchando por el bien de nosotros, que están haciendo valer nuestros derechos, de los que estamos y de los que lamentablemente ya no estamos. Así que hay que brindarles más amor, más apoyo, que si requieren ayuda, hay que ayudarlos con lo mínimo, pero hay que ayudarlos. ¿Para qué? Porque son los únicos que podemos darnos cuenta que realmente están ayudando a combatir todas esas desigualdades que existen hoy en día y que no están tomando prioridad por unas o por otras o porque esta persona es más que tú, no. Están trabajando para cuidar a todos como por iguales. Entonces, espero que les haya servido para que creáramos conciencia de que debemos de apoyar mucho, que no debemos de dejarnos y que siempre, sea nuestra situación, siempre va a haber una organización no gubernamental que nos va a poder ayudar ante el problema que nosotros tengamos. Esto es todo de mi tema. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y que hayan reflexionado. Yo me despido y que pasen lindo día. Bye.